Buen día. Bueno, vamos a continuar con el tema Mendes. Entramos en la parte bueno, hay alguna variación, entonces lo vamos a ver con detalle. Aquí vemos el mismo puente que hicimos con el estándar, básicamente, son las mismas condiciones, en fin, todo ese tema. La misma luz, en fin, aquí por lo menos no se equivocó, 2500. Ahí tenemos las condiciones. Aquí hay algún error, ¿no? Ancho de calzada. Son 2 simplemente. Y obviamente el alto es algo similar, definitivamente, del estándar. Y también el ancho de los nervios. Separación de celdas, bueno. 10 es por si acaso todo esto, ¿no? Sumando todo esto son 10. Viene, no es alguna cosa mágica, ninguna cosa de eso. Entonces tenemos eso. De la cara, obviamente, restando la parte del ancho del nervio, tenemos ese. La longitud del voladizo, obviamente, es, a ver, sumamos todo esto, restamos hasta donde le alcanza, y obviamente ahí tenemos ese ancho del voladizo. Espesor de la losa superior, nuevamente, del asta estándar, de la losa inferior, de similar forma. Lo mismo, aquí no ha cambiado, si vale el término. Losa inferior, ¿qué longitud tiene? Estas son las longitudes de la dimensión transversal. Como siempre les digo, refinando un poco, en un segundito, por favor. Reitero que más desde el punto de vista de consultorías, esto no pasa de 18, tampoco la parte superior. La parte superior lo mismo, en pretensado, en fin, es el mismo en definitiva. Aquí siempre entramos a la parte de optimizar, básicamente lo mismo, esto es 20 normalmente, no es 30. Simplemente eso, ya en la parte de consultorías, en fin, van a ver eso, es lo más común, definitivamente. Muy bien. Aquí, tablero perpendicular al tráfico, obviamente está pasando perpendicular a la pantalla. La carga muerta, como siempre, insisto y reitero, en realidad esto es, si podemos ver si es 3, mínimamente 3 nervios, la fórmula es esta, que equivale a esta, ¿no? Directamente. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por eso, 0,8 es la continuidad. Si fueran 2, solamente es 1, ¿no? La rodadura, obviamente, por metro lineal, nuevamente acá, la parte del momento que se produce, impacto, carga viva, obviamente, tiene por si acaso las tablitas, hay una tablita, A41 del LRFD, ahí tenemos la tabla, una vez de separación, para momento positivo, para momento negativo. ¿De dónde han sacado y han hecho? Amén, ¿no? Esa es la norma, básicamente. No podemos cuestionar, en fin, todo ese tema, pero esta es la norma. Momento último, obviamente, la carga muerta, rodadura, carga viva, más impacto. Ahí tenemos sensores para la parte positiva, para la parte negativa. Bueno, el acero, como siempre, simplemente tener cuidado de que este Z toma en cuenta hasta el centro de
de la armadura, básicamente. Sí, es eso lo que vemos. Y tenemos, bueno, las formulitas para poder aplicarlo. Hacer lo mismo sí es importante en definitiva. La inercia, en fin, todo ese tema. Y tenemos esos valores que siempre deben cumplir esto. Bueno, el área de distribución, el acero de distribución, la formulita que particularmente nunca me ha convencido. Entonces tenemos ahí la armadura de distribución, acero negativo, 11, no sé cuánto haya sido, 11 ha sacado 13, 11. Ahí tenemos el detalle del armado de la losa, directamente. Positivo el de abajo, negativo es el de arriba, por si acaso. La losa en liso, similar a lo que hemos hecho en las vigas T, las mismas condiciones, básicamente, de la carga muerta. Aquí sí hay un error, por si acaso, es al centro de la losa estructural. Bueno, ahí tenemos cada uno de ellos con su brazo, ¿no? Directamente. Y reitero, esto es 2500, no es 2400 por si acaso. Obviamente se separa la carga muerta de la rodadura porque los factores son diferentes, ¿no? Directamente. Carga viva, nuevamente, aquí tenemos el 41A por la separación. Ahí tenemos, aquí hay un choque, lo que les decía, encima de la rodadura es 25 centímetros y obviamente aquí es donde incide el momento aquí mayor, por si acaso. Aquí es al centro, por si acaso. No es aquí al final, es al centro este momento que se hace. Al centro de la losa, simplemente eso. Ahí tenemos, por choque es ese, y el brazo, por supuesto, de que hay un error en el brazo, ¿no? 10 centímetros. $25 es 0,40 por si acaso, 20, un ratito. Por choque, 750, 0,5 de un ratito, aquí cara. 25, 5 de rodaduras, 30, 20, 50. Es 40 por si acaso esto, no es 50, es al centro. Bueno, los momentos, como estamos viendo, son esos. Y obviamente la misma condición, ¿no? El acero de distribución. Temperatura realmente es bastante necesaria. Aquí vemos la parte del acero superior, negativo, y también el positivo. A flexión, toda la parte inferior de la losa, por si acaso. Obviamente entran todas las cargas muertas, rodadura, en fin, todo lo que compone, por si acaso, la parte del puente. Ahí entra el peso. Está aquí el detalle, ¿no? Bordillos, aceras, losa superior, nervios, losa inferior, en fin, todo ese tema. Y obviamente, simplemente la carga muerta con el cuadrado entre 8 y tenemos este valor. La rodadura de similar forma, directamente, no lo juntamos porque son diferentes la parte de los coeficientes, ¿no? Directamente para la parte de momento, es diferente. Carga vehicular, bueno, es la parte de teorema de Barré, y por supuesto que también entra la carga repartida, definitivamente. El impacto solamente es, por si acaso, a la parte de las cargas puntuales, no a la parte repartida de caso. Aquí vemos eso.
Entonces tenemos los factores de reducción. En este caso, si son dos corrientes, solamente es uno. Cuando es uno solo es 1,20, bueno, eso ya vemos. Carga peatonal, obviamente, entra. Tiene que entrar. Y ahí tenemos la parte del momento último, ¿no? Directamente. Los coeficientes, lo que decía, no juntamos porque son diferentes, ¿no? Aparte de ello, siempre les digo, esto es Estados Unidos, no hemos hecho aquí ningún estudio para esta parte de qué cosa, no es ningún problema hacerlo, ¿no? Aquí la universidad podría agarrarse la parte central, la UMS, la UMSA, en fin, para poder ver si realmente estamos dentro de esto. Obviamente que podríamos verlo, pero lamentablemente no hay esa parte, ¿no? Definitivamente no existe, pero no es cosa del otro mundo. Aquí es de Estados Unidos, por si acaso esto. Entonces ahí tenemos esta armadura. Los recubrimientos, en fin, todo ese tema. Tenemos la altura, es como una viga básicamente que se está haciendo total, no solamente la losa, obviamente incide todo esto, definitivamente. Y tenemos ahí la parte de la armadura para toda la parte de la losa inferior. Acero mínimo, este es estipulado por la AASHTO y obviamente va a cumplir con toda certeza, ¿no? Entonces, bueno, la separación, ningún inconveniente. Entramos con tablita, con esto, en fin, todo ese tema, no hay mayor inconveniente. Área de distribución, acero de distribución, bueno, como siempre, aparece ese. Ahí tenemos acero de distribución, realmente bastante fuerte. Nuevamente, aquí el diseño de los nervios, interior, toda la que tiene, para la parte de corte, rodadura, en fin. La carga viva vehicular para la parte de cortante, por supuesto. Esta es la posición para cortante. Carga de carril, de similar forma. Carga de impacto es 33% carga repartida. Los factores de distribución son los que estamos viendo. Y obviamente está formulado eso. 2 o más carriles es esta, en definitiva, el que nosotros debemos utilizar. La parte de separación, en fin, todo ese tema. Y tenemos el tema de factor de distribución para incidir en el cortante. Ahí tenemos el cortante, los valores, en fin, todo ese tema. Reitero, en lugares sísmicos se dice que no se debe tomar en cuenta la resistencia del concreto, porque se fisura y bueno, ya no va más, ¿no? Ahí vemos el corte, la armadura de piel, obviamente es necesario para la parte de la viga. Reitero, cuando es mayor a 60 centímetros se dice que es necesario para evitar la fisuración, en definitiva es esto, no es ninguna otra cosa. El nervio exterior, nuevamente acá, se hace las mismas consideraciones que el área de la carga muerta, en fin, todo eso está aquí detallado, ¿no? La rodadura, carga viva para la parte del corte, obviamente tenemos ahí. El impacto es 33% de la carga repartida. La viga peatonal. Para la ley de momentos tenemos esta cantidad. Para 2 o más carriles es el que utilizamos. Diseño cortante. Ahí tenemos los valores. Bueno, se repite básicamente lo que hemos visto. La armadura de piel, en fin, todo ese tema. Muy bien. Eso es básicamente. Pero, obviamente, podemos ver la parte de un paquete que es más exacto, en definitiva. Porque este hace en 3 dimensiones. El RF obviamente tiene limitaciones, ¿no?
Entonces, aquí vemos, es el manual, nuevo modelo, cómo se hace, en fin, todo ese tema estamos viendo qué pasa con el bridge, el nuevo modelo, cómo nos ubicamos. Hay formas, este es uno, por supuesto, no es el único, pero obviamente nos sirve por si acaso. Carril izquierdo, carril derecho. Obviamente aquí, no sé por qué, bueno, en Bolivia, reitero, esto es 365. ¿Por qué? Obviamente no tenemos dinero para darnos este lujito, ¿no? Definitivamente. 365 es por si acaso, no este 420, ninguno. ¿Por qué han tomado? No tengo idea. No ha sido su sentimiento, pero es 365. No entramos a los 840 por si acaso. 730, ese es lo que se utiliza acá en Bolivia. Bueno, aquí, bueno, ya todo el tema de los años de carril, en fin, todo ese tema está acá directamente. Carril derecho, izquierdo, a cuánto del centro de gravedad, en fin, todo eso está acá para poder entrar los componentes que tienen para poder ver qué tipo de material utilizamos. Bueno, están todas las unidades, está todo el manual de uso, el tipo cajón, aquí podemos sacarlo directamente. Ahí no hay inconveniente alguno de dibujarlo como está. Aquí está el dibujo de forma general, que se puede utilizar chanfles, evidentemente mejora, en definitiva, es normal, básicamente, es mucho más solvente la parte del cajón con la parte de los chanfles. Eso sí, definitivamente es recomendable, si vale el término, utilizar los chanfles, por si acaso. ¿Saben qué es chanfle, no, cara? Son estas partes donde, a ver, aquí tendríamos una cosita como esa, a ver, ampliando aquí, cara. A ver, aquí no se ve. El chanfle, cara, 15, 20 centímetros. Es mucho mejor, siempre es preferible utilizar chanfles. 10, 15, 20 centímetros es por si de longitud. Se puede, obviamente se puede, se debe, por si acaso. Los tenemos ahí. La parte de los diafragmas, todo ese tema está. Es 0,20, no es muy exagerado eso. La subestructura también lo podemos modelar directamente. Las cargas que intervienen, el tipo de carga. Están los vehículos. Puede ser, para el estándar, obviamente es el HS 44, con el factor modificamos a H25, para la parte del RFD está ahí directamente. Cómo se afecta es leerlo. Ahí tenemos las cargas. Obviamente lo hace tridimensionalmente, eso es lo que yo os digo, es más exacto. En definitiva, un paquete que utilizar manualmente, y obviamente hemos visto que tiene deficiencias la parte del LRFD 2020, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos las cargas muertas, vivas, en fin, todo ese tema tenemos. Las cargas lineales se definen, sí, se pueden definir, tienen por si acaso esa capacidad, la parte de la carga. Izquierdo, derecho, la carga repartida de la acera a la derecha, a la izquierda, la parte de la capa de rodadura, la carpeta de rodadura, cómo se pone, en fin, todo ese tema. El comando bridge. Ahí tenemos cómo está definido la parte de las vías, en fin, viene con dos colores directamente. Se puede definir los estribos, evidentemente, o finalmente simplemente la parte superior, pero aquí tiene para hacer los estribos, inclusive la parte de las fundaciones, todo ese tema, tenemos por si acaso, no hay ningún problema.
de poder definirlo como está. Ahí tenemos definido, simplemente podemos poner un apoyo, o finalmente podemos definir el apoyo mismo, ¿no? Directamente, no hay ningún inconveniente. Ahí tenemos entonces la carga, las cargas peatonales, la rodadura, se puede graficar, ver la carga vehicular. Y obviamente, como en el estándar, utilizamos el factor de carga con 1.25, como vimos, ¿no? Para entrar en el HS25. Bueno, obviamente aquí con un clic tenemos todas estas combinaciones por si acaso, directamente. Hay un montón. No recuerdo, obviamente, la opción 1 con una cosa de unos 20 por si acaso, que con un solo clic. Pero buscamos si ya les comenté, el servicio es para ver la parte de los desplazamientos y la resistencia es para la parte del dimensionamiento. No. Esto es, reitero, para ver flechas, en fin, todo ese tema es el servicio. Y la resistencia es para el dimensionamiento, ya, para dimensionar los elementos, en fin, todo ese tema. Entonces se utiliza la parte de la resistencia, ¿no? Strength. Bueno, aquí una vez que tenemos todos esos datos es solamente correr el modelo y aquí nos dice si va a ser con la parte modal, en fin, todo ese tema podemos ver. Los resultados del modelo, los momentos, evidentemente es una de las primeras cosas que nos aparece. Aquí vemos eso. La parte de desplazamiento calculado es eso. Obviamente el límite es necesariamente debemos estar en este. Sí, es la parte más vital, más importante. Es esto, de ver que no salgamos de esto, en definitiva. Ya les comenté de que, bueno, esa es la parte. Si cumplimos esto, es dudoso que le pueda ocurrir algo al puente, definitivamente. Bueno, ahí sí realmente aparece muchos problemas. Aquí sí, en definitiva, reitero, esta es la parte vital. En el cálculo, lo primero es esto, definitivamente. Este es el que define todo. Ya les dije, ingeniería es desplazamiento, directamente. La parte primordial es eso. Si estamos en eso, no hay ningún problema. Sencillamente, dudoso de que le ocurra algo al pueblo. Bastante dudoso que le ocurra algo. Dudoso. Eso es lo primordial. Cuando se diseña cualquier estructura, lo primordial es ese. El LRFD, este es con el estándar, por si acaso. El LRFD tiene alguna otra cosa. Es un poco más solicitado, pero cumple definitivamente. Bueno, el momento, obviamente, para el método estándar, el LRFD es diferente, sí, indiscutiblemente que es diferente. Claro, son otros los parámetros en todo ese tema. Está cercano, pero es diferente, obvio que va a ser eso, ¿no? Cortar de similar forma, podemos ver eso, el LRFD. Y bueno, aquí una comparación, en definitiva, con el bridge, con el manual. Bueno, no gran cosa tampoco, ¿no? Definitivamente casi prácticamente lo mismo. Gran cosa tampoco, ¿no? Obviamente, siempre va a ser más sobredimensionado, si vale el término, cuando hacemos manualmente. Definitivamente, va a ser muy, 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 muy cercano. Obviamente, reitero, ¿cuál el más exacto? Obviamente, con el paquete, ¿no? Con toda certeza, con absoluta certeza. ¿Por qué razón? Porque lo hace en 3 dimensiones. El estándar, el LRFD, en fin, todo ese tema, obviamente que simplifica muchas cosas y de ahí aparece esa diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna dúvida? ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, lo dejamos por acá. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Que se diviertan con los puentes. Y bueno, conmigo es hasta el lunes. Hasta el lunes, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Bien, sí, bien.